Muy buenas. Vamos a representar esta función que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Para lo cual vamos a estudiar antes la monotonía y la curvatura. Lo primero que tenemos que decir antes de empezar es que el dominio de la función es todo R, ya que es un polinomio, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que el dominio de la función es todo R? Esto es muy importante porque ya sabéis que todos los resultados que vamos a utilizar, tanto de monotonía como de curvatura, partimos de la premisa de que la función sea continua y derivable en ese punto. Evidentemente, esta función es continua y derivable en todo su dominio. Luego, entonces, no vamos a tener que, digamos, utilizar otros puntos críticos aparte de los que nos salgan al igualar la derivada a cero o la derivada segunda a cero. Si no fuese ese el caso, si tuviésemos que la función tuviese puntos que quedan fuera del dominio, esos puntos hay que incluirlos, ¿de acuerdo? Y ahí no podríamos estudiar si es máximo o mínimo, o lo que quiera que sea ese punto, con los resultados que conocemos, porque como ahí la función no es derivable, pues entonces lo tendríamos que hacer, digamos que a ojo, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues comenzamos entonces estudiando la monotonía de la función. Para estudiar la monotonía, hacemos la derivada, va a quedar x cuadrado menos 4x más 3 igual a 0, ¿de acuerdo? Resolvemos esta ecuación de segundo grado, que no me paro a resolverla porque es realmente sencilla. Sería x igual a 1 y x igual a 3, ¿de acuerdo? Luego, x igual a 1 y x igual a 3 van a ser los candidatos a extremo relativo. Es decir, tendré que estudiar la monotonía desde menos infinito a 1, desde 1 a 3 y desde 3 a más infinito. Ya sabéis que para estudiar si es positiva o negativa esta función, me basta darle un único punto aquí, porque si en ese punto sale positivo o negativo, pues va a seguir siendo positivo o negativo hasta que llegue al 1, ¿de acuerdo? Porque en el 1 es cuando justamente la derivada se hace 0. Lo mismo ocurrirá en este tramo y lo mismo ocurrirá en este otro tramo intervalo. Bien, si le damos un valor cualquiera aquí, por ejemplo, si le doy el 0, al sustituir el 0 en la derivada me va a quedar 3, el valor no me importa, lo que sí me importa es que la derivada es mayor que 0. Si la derivada es mayor que 0, como bien sabéis, la función es creciente. Si le doy un valor entre 1 y 3, por ejemplo el 2, pues me va a quedar claramente que la derivada va a salir negativa, ¿vale? Con lo cual, la función en este intervalo será decreciente. Y si le doy un valor entre 3 e infinito, por ejemplo el 4, pues la derivada me va a quedar nuevamente positiva, ¿vale? 4 va a salir 16, 17 menos 16 es 1 que es positivo. Luego aquí la función volverá a ser creciente. ¿Qué ocurre aquí? Que la función pasa de ser creciente a decreciente en x igual a 1. Luego en x igual a 1, ¿qué es lo que hay? Pues en x igual a 1 hay como un alto, como un pincho en la función, ¿de acuerdo? Luego x igual a 1 sería un máximo relativo. ¿Y qué ocurre en x igual a 3? Pues que pasa a ser de decreciente a creciente, ¿no? Es decir, tendría ahí como un hoyo. Dicho de otra manera, x igual a 3 es un mínimo relativo. Estupendo. Pues vamos a estudiar la curvatura de la función. Antes de estudiar la curvatura, dejar claro que para nosotros esto va a ser cóncavo y esto va a ser convexo, como aparece en la mayoría de los libros de enseñanza secundaria. Sí que es verdad que en la universidad aparece al contrario y que en la PAUS, si no os dicen nada, va a ser al revés que aquí, pero si vosotros indicáis que cóncavo es este y convexo es otro, estaría perfectamente bien. Si hago la derivada segunda, que como sabemos muy bien es la derivada de la derivada, eso va a ser 2x menos 4, igualando a 0.
resuelvo esta terrible ecuación y me queda x igual a 2. Luego x igual a 2 va a ser el candidato a punto de inflexión. Igual que antes, consideramos el intervalo menos infinito 2 y 2 más infinito. Damos un valor a la derivada para sustituir en la derivada segunda en menos infinito 2, por ejemplo el 0. Me queda que la derivada segunda es menor que 0. Luego la función es convexa. Y le damos aquí un valor. Por ejemplo, el 3 sale positivo. Luego la función es cóncava. Uniendo esto, ¿qué ocurre? Que x igual a 2 es punto de inflexión. Luego con esto ya hemos hecho el estudio de la monotonía y de la curvatura de la función. Trasladamos estos valores, el x igual a 1 que es máximo, el x igual a 3 que es mínimo y el x igual a 2 que es punto de inflexión a una tabla de valores y representamos, ¿de acuerdo? Bien, vamos allá. Si sustituyo el 1 en la función, me va a salir 7 tercios, sin más que poner el 1 aquí en la x y echar las cuentas. Si sustituyo el 2, me va a salir 5 tercios. Y si sustituyo el 3, me va a salir 1. Vamos a representarlo aquí. Es decir, el 1 va al 7 tercios. Si esto es 1, 2, esto sería 7 tercios, ¿de acuerdo? Luego el 1 va al 7 tercios. El 2 hemos visto que va al 5 tercios. 5 tercios sería aquí. Sería ahí. Bien. Y el 3 va al 1. Vale. Recordad que el punto 1, 7 tercios es un máximo de la función, el punto 2, 5 tercios es el punto de inflexión y el punto 3, 1 es el mínimo relativo de la función. Ahora cuando pinte la función os explicaré por qué hablo de mínimo absoluto, perdón, de mínimo y de máximo relativo y no absoluto. La función el 0 va al 1, evidentemente. Vemos que la función es creciente aquí, ¿de acuerdo? Creciente y es, a ver, mis dotes como pintor veis que son regulares. Creciente y todo este trozo es convexa. Aquí empieza a ser decreciente y deja de ser convexa, ¿dónde? En x igual a 2, que es el punto de inflexión. Y a partir de aquí sigue decreciendo, pero ya es cóncava. Y a partir de aquí, en x igual a 3, que tenía un mínimo, es creciente. ¿Por qué decimos que x igual a 1 y x igual a 3 son máximo y mínimo relativos respectivamente? Porque la función no está acotada y al no estar acotada no tiene ni máximo ni mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo. Repito un poco por encima. Lo primero que hemos visto es que el dominio de la función es todo R, ¿de acuerdo? Porque si me hubiesen quedado números fuera del dominio de la función, los tendría que haber incluido cuando hago el estudio tanto de la monotonía como de la curvatura para partir los intervalos. Digamos que cuando hay un punto que queda fuera del dominio es como si empezáramos de nuevo, como si reseteáramos la función, ¿de acuerdo? Al estudiar la monotonía hemos hecho la derivada, hemos igualado a 0, nos han salido estos dos valores, 1 y 3, que son los candidatos a extremos relativos. Hemos partido en los intervalos correspondientes a la recta real con el 1 y con el 3. Me ha salido que desde menos infinito a 1 es creciente, de 1 a 3 decreciente y de 3 a infinito vuelve a ser creciente. Con lo cual en x igual a 1 hay un cambio de creciente a decreciente, tiene un máximo, y en x igual a 3 hay un cambio de decreciente a creciente, con lo cual tiene un mínimo. Para estudiar la curvatura hemos hecho la derivada, que no es otra cosa que la derivada de la derivada, y hemos igualado a 0. Después de resolver esta ecuación, nos queda que x igual a 2 es el que anula la derivada segunda, luego es candidato a punto de inflexión. Hacemos de una forma análoga el dar valores en la derivada segunda y vemos que desde menos infinito a 2 es convexa y desde 2 a infinito es cóncava, entendiendo que para nosotros cóncavo es esto y convexo es esto. Por último, nos llevamos los puntos que nos han salido el máximo, el mínimo y el punto de inflexión a la tabla de valores y sustituimos en la función original.
y luego pintamos sobre la gráfica de la función. Evidentemente no es la gráfica más bonita del mundo, pero bueno, las dotes que tiene uno son las que son. Nada, espero que os haya servido el vídeo.